Número de caso: 122004-0032. Declaración de Miwako Chiba, exoficial superior de policía, policía de la prefectura de Hokkaido, con respecto a su encuentro en el distrito de entretenimiento de Sapporo. Declaración dada el 0 de septiembre de diciembre de 2003. Comienza la declaración. Este es el único caso en el que me he encontrado con algo así en mis 2 años de carrera como agente de la ley. Nunca he creído en cosas como lo paranormal, lo de otro mundo, ni lo sobrenatural. Desde que entré en el cuerpo de policía, mis encuentros cotidianos en mis patrullas fueron siempre mundanos, aburridos y nada más que delitos menores. Y hubiera deseado que siguiera así. Pero después de ver esa cosa, todo cambió. En este momento ya no me importa si usted va a creer lo que he presenciado o me va a meter a la cárcel bajo la razón de que estoy cometiendo un delito de perjurio. Si cree que estoy mintiendo en mi relato, bueno, es algo que depende de usted. Todo empezó en marzo, cuando mi compañero Satoshi y yo investigábamos una serie de denuncias de personas desaparecidas. Nos dimos cuenta de que no teníamos muchas pistas, salvo que había un patrón. Todas las personas desaparecidas presentadas eran asalariados de mediana edad. Dada nuestra cultura laboral tóxica, no era algo raro que las personas de esa edad se esfumaran a propósito y desaparecieran de sus vidas establecidas sin dejar rastro. Después de ser tratados como los zombies corporativos que eran, la mayoría de las personas preferirían desaparecer de la vista. Pero 8 personas desaparecidas en el lapso de 2 meses era alarmante. Estábamos conduciendo a lo largo de nuestra rutina nocturna habitual, cuando nuestras inútiles conversaciones para pasar el tiempo se fueron silenciando a medida que nos quedábamos sin cosas de las que hablar. Después de un gran silencio, nuestra radiocomunicación recibió una llamada de la oficina. Los altos mandos nos habían ordenado volver, ya que ahora teníamos una buena pista. Por fin, pensé para mis adentros. Por una vez, solté un suspiro de alivio y miré a mi izquierda en el asiento de Satoshi. Me di cuenta de que me había estado mirando fijamente y la intensidad de sus ojos me producía una ligera inquietud. ¿Entonces crees que esta vez un astuto zorro que cambia de forma ha secuestrado a nuestro 9º hombre? Centré mis ojos en la carretera. Tengo el mal presentimiento de que esta vez es real. Había un tono muy desconcertante en su voz. Miraba hacia la carretera delante de nosotros, pero podía sentir que sus ojos empezaban a oscurecerse. Satoshi y yo éramos polos opuestos en nuestras creencias. Mi compañero era un crédulo creyente de lo sobrenatural, pero en mi caso, bueno, soy un escéptico. O lo era. Nunca discutíamos sobre este tipo de cosas, ya que nunca le había tomado en serio. Siempre que lanzaba cuentos populares y criaturas mitológicas en nuestras patrullas nocturnas, yo simplemente le seguía la corriente. Al fin y al cabo, eso mataba el aburrimiento. Aquella vez era diferente. Iba en serio. Pero lo descarté pensando que solo estaba estresado por la falta de sueño. Cuando llegamos al departamento de policía, nuestros superiores nos dieron una sesión informativa en la oficina. Nos dijeron que fuéramos de incógnito la noche siguiente. El día del despliegue llevábamos trajes de civil normal.
El comisario nos aconsejó que no lleváramos armas de fuego porque comprometería nuestra misión, así que dejé la mía en la oficina. El punto de encuentro era un viejo santuario cerca del punto de destino. Subí por la escalera empedrada y vi a Satoshi de pie frente al santuario. ¿Fumas? Alcancé el paquete de Marlboros que me ofreció. A continuación procedimos a crear un plan sobre la mejor manera de acercarse a la zona de operaciones, cuando en ese momento pasó un sacerdote. «Están buscando a los desaparecidos, ¿verdad?», dijo el sacerdote ofreciendo sus oraciones en el santuario. «Estas personas fueron raptadas por un ser malévolo que no es de este mundo. Un ser que se remonta a los días antiguos. Continúen su peligroso viaje y podrían ser los siguientes». No sabía del todo por qué, pero sentí un repentino escalofrío en la columna vertebral, como si los insectos se hubieran arrastrado por mi piel. Al mirar a mi compañero, lo vi sorprendido por la declaración del sacerdote. Se le cayó el cigarrillo de los labios en el momento en que el miedo lo golpeó. Se quedó helado. «Es suficiente, nos vamos». La ciudad se volvía más oscura mientras caminábamos. Mi compañero, que era un ridículo creyente de lo que no se ve, respiraba con dificultad tras escuchar lo que dijo el sacerdote. Y admito que fue profundamente perturbador. Pasaron varios minutos cuando llegamos a nuestro destino. No sabía qué esperar, ya que era mi primera vez en una posada que se encuentra dentro del distrito de entretenimiento. Las mujeres que trabajaban allí nos recibieron con una cálida bienvenida cuando Satoshi abrió la puerta. Mis ojos inspeccionaron el lugar. Era de un ambiente tradicional japonés, con un gran comedor y un bar, así como varias habitaciones de alojamiento en el piso superior. Y aunque se veía con clase, empezaba a notarse un poco antiguo. Los platos eran magníficos, y las chicas eran complacientes, bonitas y delicadas. Mientras bebíamos, pasó una mujer con un kimono de aspecto muy caro, acompañada por un hombre adinerado. Este llevaba un traje marrón. La mujer era la más excepcional entre las demás. Era sorprendentemente bella, grácil y elegante. Lo que me pareció insólito fue el lunar que tenía en la mejilla izquierda. Estaba perfectamente colocado, como si el propio Dios lo hubiera pintado. Obviamente, Satoshi se interesó por ella. Le hizo un gesto a una de las chicas que servían la comida y le preguntó quién era esa mujer. La chica dijo que se llamaba Keiko, una de las más veteranas de la posada. Su servicio era estrictamente para los adinerados, ya que tenía un precio muy elevado. No tenía ninguna otra historia interesante que contar, aparte del hecho de que Keiko había vivido y trabajado allí durante un tiempo terriblemente largo. Esa primera noche fue divertida, pero no pasó nada especial. Esta rutina continuó hasta el sexto día de nuestro viaje a esa posada. Esta vez noté que algo era realmente inquietante en aquel lugar. Estuvimos bebiendo botellas de cerveza tras cerveza hasta que mi visión se volvió borrosa. Lo último que recuerdo es que vi a una persona con la figura de una dama. Se acercó a nosotros y atrajo a Satoshi para que subiera con ella. Vi que ambos se alejaban antes de que yo no pudiera resistir la tentación de desmayarme. Mi despertador sonó.
Cuando abrí los ojos para mirar la hora, me di cuenta de que ya eran las 4 de la mañana. No recordaba cuándo ni cómo había vuelto a mi apartamento. El traje que llevaba estaba perfectamente doblado y colocado junto a mi mesa de estudio, mientras que aquí estaba yo, con mi ropa de dormir como si no hubiera pasado nada. Fui a presentarme a la oficina con mi uniforme policial habitual. Las noticias de la mañana mostraban a nuestro jefe siendo bombardeado por entrevistadores sobre lo terrible que se estaban volviendo las desapariciones y lo mal que las estábamos manejando. Mientras me servía el pan y el café en mi mesa, me di cuenta de que el escritorio de Satoshi estaba vacío. Nunca apareció. Bueno, en ese momento pensé que se había ido de noche a ese lugar y que aún no había regresado. Tal vez, solo tal vez me estaba preocupando demasiado. Terminé mi informe diario, así como otras tareas administrativas solicitadas por la oficina. Mi compañero seguía sin aparecer. Cuando estaba a punto de empezar mi patrulla de la tarde, decidí discutirlo con mi superintendente. Comprobó el libro de registro para ver si estaba en el día, o al menos, si estaba de baja por enfermedad. Ninguno de los dos fue el caso. Se enviaron numerosas llamadas y mensajes al teléfono de Satoshi, pero no hubo respuesta. El jefe decidió entonces que debía mantener mis tareas de encubierto solo y encontrar a Satoshi si era posible. Para mi sorpresa, hasta el momento no se ha emitido ninguna orden de búsqueda, ya que nuestro jefe pensó que si se demostraba que la posada estaba limpia, podría manchar aún más nuestro nombre. Antes de ir a ese lugar, pensé que ir al punto de encuentro habitual era una idea inteligente. Es posible que Satoshi estuviera esperando en el santuario. Estaba de pie frente al santuario, viendo cómo se ponía el sol y quemándome los pulmones con mi tercer cigarro, cuando sentí que se me erizaban los pelos de la nuca. La sensación de ser observado era desconcertante, así que empecé a mirar a mi alrededor. Cuando estaba a punto de dar la vuelta y continuar mi misión después de fumar, vi una sombra que se proyectaba junto al santuario a pocas manzanas de distancia. Era el sacerdote que Satoshi y yo conocimos antes. Hicimos contacto visual, pero se quedó en silencio y me indicó que lo siguiera. Abrió la puerta de la habitación de invitados del santuario. Cuando estuvimos dentro, me hizo un gesto para que me sentara mientras él se alejaba. El sacerdote regresó llevando consigo una botella de vino de arroz y un par de copas. No sé por qué, pero su frágil estatura me da la seguridad de que no estaba allí para causar problemas. Pero al mismo tiempo, su mirada me dio la sensación de que ya había visto horrores indescriptibles, y me daba a entender que lo que me esperaba me iba a dejar traumado. Has estado yendo a esa posada, ¿verdad? Me sorprendió que supiera lo que Satoshi y yo hacíamos desde hace días. Le di una respuesta sincera. Mi compañero y yo hemos estado allí unas cuantas veces. Disfrutamos de la compañía de otras personas, así como de la comida. El sacerdote vertió vino de arroz en mi copa y suspiró profundamente. Esto me perturbó, y pensé en irme cuando de repente rompió su silencio. Y tu amigo también ha desaparecido, ¿verdad? Inmediatamente me bebí el vino de arroz de mi taza para desahogarme. Esa pregunta me hizo pensar en Satoshi, pero como aún no he ido a ese lugar para confirmar su paradero, dejé mi taza mientras negaba con la cabeza. Aún así, admito que me asustó mucho que me hiciera esa pregunta.
El sacerdote se levantó y alcanzó una caja de madera que estaba guardada en la esquina más alejada de la habitación. Puso la caja entre nosotros y la abrió. El sacerdote tembló. Mira más de cerca y dime qué ves. En el interior de la caja había un pergamino muy viejo. El sacerdote lo desenrolló con mucho cuidado hasta que reveló una pintura de una mujer con un kimono antiguo. Tenía el pelo suelto y tan largo que le llegaba a los pies. La pintura era tan antigua que supuse que se remontaba al siglo XII, o tal vez a una época anterior. Me quedé mirando el retrato y casi me sobresalté al ver lo que tenía delante. La mujer del retrato llevaba un kimono rojo brillante con múltiples capas, como lo llevaban en la antigüedad. Esta acompañada por un hombre de la nobleza que la abrazaba. Y resulta que esta mujer tenía un lunar perfectamente colocado en su mejilla izquierda. Podía sentir que mis labios temblaban mientras cerraba los ojos con incredulidad ante la realidad que se desarrollaba lentamente ante mí. Sí, la que has visto allí es una criatura antigua. Nadie conocía su verdadera forma, pues solo los muertos han visto el verdadero rostro de la entidad que allí reside. Hace mucho tiempo, hubo un grupo de sacerdotes sintoístas errantes que juraron encontrar y limpiar esta tierra de ese demonio. Sin embargo, no fue una tarea fácil, ya que encontrar a esta criatura resultó difícil. El tiempo pasó y los sacerdotes que juraron buscarlo murieron de viejos, uno tras otro. Por desgracia, transmitieron la información sobre este demonio solo a través de palabras. Las palabras se convirtieron en historias, y las historias se convirtieron en leyendas olvidadas hace tiempo. Ahora, la única pista que tenemos es el único retrato superviviente que dejó este artista sin nombre, quien por desgracia fue víctima de ella después de completar el retrato. ¿Una criatura antigua? ¿Una bestia malévola? En esta época de tecnología todavía hay quienes creen en tales criaturas. Era hora de irme, así que me incliné ante el sacerdote y le agradecí su ayuda. Antes de irte, llévate esto. El sacerdote me entregó un papel. Me aconsejó que lo llevara siempre conmigo, ya que me protegería de cualquier daño. Como ejecutor de la ley, pensé que lo que teníamos aquí era un asesino en serie suelto, y es mi deber ponerlo en manos de la justicia. Este pedazo de papel es lo último que necesitaba. Sin embargo, tampoco haría ningún daño, así que lo guardé en mi cartera como recuerdo. Volví a mi apartamento y pensé que lo mejor sería hacer este trabajo a solas, sin informar a nadie. Abrí el cajón de mi mesa de estudio y saqué mi revólver, un cuchillo de combate, unas esposas, un par de ganzúas y mi encendedor. No tenía ni idea de si el revólver serviría de algo, pero después de haber hablado con el cura, me pareció mucho más seguro llevarlo. La noche era brillante con la luna llena iluminando el lugar. Sorprendentemente, la zona estaba un poco menos concurrida que de costumbre. Miré a mi alrededor en busca de un lugar donde pudiera tener una mejor vista, esperando que Satoshi apareciera. Mi compañero no estaba en ningún sitio. La chica a la que había preguntado antes por Keiko estaba cerca. Cuando le pregunté, me contestó que ella tampoco lo había visto. Cuanto más tiempo pasaba aquí, más me inquietaba hacer esto solo, ya que mi coartada podría ser descubierta.
Por suerte, un asalariado borracho se unió a mí sin mi consentimiento. Lo mantuve hablando mientras pensaba en cómo empezaría mi investigación. Después de 1 hora más o menos, y allí estaba ella. Me alegré cuando vi a Keiko pasar por la puerta. Tan bonita como siempre. Si Satoshi estaba atraído por alguien, sin duda sería ella. Esta vez estaba acompañada por otro hombre. Ambos subieron a una de las habitaciones de alojamiento. Tras media hora de espera, supuse que era seguro subir sin llamar la atención. Comprobé las habitaciones una por una, y todas estaban vacías excepto la tercera de la derecha. Espié la habitación y me aseguré de que ambos estaban dormidos. Forcé las cerraduras y me abrí paso hacia el interior de la habitación. Al ver que tanto Keiko como el hombre estaban profundamente dormidos, cogí sus pertenencias, me metí en el baño y cerré la puerta. Revisé sus cosas en busca de algo sospechoso o de pistas sobre Satoshi. Nada de veneno ni de drogas para sabotear las bebidas. Nada. Llevé sus pertenencias al lugar donde las había robado y me escabullí de nuevo fuera de la habitación, hasta el final del pasillo que llevaba de nuevo a la planta baja. Al ver la satisfacción de mi intromisión, saludé con la cabeza a la chica que nos servía las bebidas y me dirigí a la salida del local. Pero no podía deshacerme de mi inquietud por lo que estaba ocurriendo, así que decidí dar la vuelta. Estaba en la esquina de la calle, a no más de unas pocas manzanas del lugar, cuando vislumbré lo que resultó ser una silueta de una de las empleadas que se dirigía apresuradamente a la puerta trasera. Me asomé a la esquina del edificio y vi que había una puerta de sótano apoyada en la pared, lo cual es sospechoso, ya que, para empezar, los hogares japoneses no tienen sótanos ni bodegas. La puerta no estaba cerrada con llave, así que la abrí ligeramente y me asomé a lo que tenía delante. Descendía por una serie de escalones de madera increíblemente viejos y antiguos hacia un pasillo frío y oscuro. Sentí un miedo atroz, pero supe que la curiosidad me ganaba cuando vi que mis piernas se arrastraban hacia aquella entrada oscura. Ojé el túnel después de encender mi mechero. Estaba húmedo, mojado, y el olor a tierra fría me recorría la nariz. Escuchaba atentamente el sonido de esa persona que podía estar conmigo en ese momento. El pasadizo no era tan largo, pero me pareció que había hecho la caminata más larga de mi vida. Cuando estaba a punto de llegar al final del pasillo, me encontré con una sensación terrible. Pisé algo suave, pero pegajoso con la suela de mis botas. Miré al suelo y la tierra estaba cubierta de seda blanca. Se pegaba tanto a mis botas que tuve que sacar el pie. Estos grumos de hilo blanco se extendían por la pared como si fueran capullos, con la diferencia de que su tamaño era lo suficientemente grande como para ser considerado bolsas de cadáveres. Los revisé y tras un examen minucioso, vi que estas sedas blancas eran, de hecho, telas de araña. Cogí mi cuchillo e intenté cortar uno de los capullos que estaban pegados a la pared. No creerá lo que vi allí, agente. Era la cara de un hombre en una de esas telarañas. Apenas podía ver su cara o lo que quedaba de ella. Aparte de su cara mutilada, había 2 marcas de pinchazos invisibles en su cuello. La piel permanecía intacta, pero el cuerpo yacía allí como un cadáver sin vida, como si todas las entrañas hubieran sido succionadas
por el aspirador de un cirujano. Y fue entonces cuando escuché algo. No era nadie, pero oí rápidos chasquidos seguidos de un gruñido gutural que no era de este mundo y que venía de abajo. Revisé el suelo cubierto de telarañas y encontré una trampilla húmeda que conducía más abajo. Entonces volví a oír un sonido. Esta vez era un grito apagado de ayuda. Estaba de pie junto a la trampilla pensando si debía volver y pedir refuerzos, pero la pura estupidez volvió a ganarme. Abrí la puerta, encendí mi mechero y salté sobre el suelo. La caída no fue de más de 4 metros de altura. El olor de la tierra se hizo más húmedo y pesado a partir de ahí. Las telarañas blancas que cubrían el pasillo hacían más difícil el paso. Entonces se oyó de nuevo ese grito de agonía, y esta vez fue más claro. Mi respiración se volvió pesada. La sensación era desconcertante mientras caminaba por el pasillo. Mientras avanzaba lentamente hacia el final del túnel, vi otra entrada a mi derecha, a no más de unas pocas manzanas de distancia. Esto, agente, fue lo más aterrador de mi vida. Me acerqué sigilosamente al lado de la entrada y saqué mi arma. Me asomé por la esquina y vi que el hombre que lloraba en agonía en el interior de aquella habitación no era otro que Satoshi, pegado a la pared con fibras blancas y plateadas. Estaba mutilado y sus miembros perdidos decoraban la habitación. Lo que le hizo esto no era un animal. Con el rabillo del ojo me di cuenta de que la mujer que estaba de pie en la habitación completamente desnuda no era otra que Keiko. Empezó a hacer chasquidos y chirridos mientras sus miembros empezaban a retorcerse y a contorsionarse. Todo su cuerpo se retorcía y temblaba incontroladamente, como si estuviera poseída. De repente, se abrió un agujero que se extendía desde su cuello hasta el final de su espalda. De ese agujero surgió lo que me pareció un gran estómago abultado de una oruga. Lo que siguió fueron largas extremidades que salían una a una, hasta salir 8. En ese momento quedó claro. Era una araña mudando su carne humana. Mis piernas se congelaron de miedo. Esa cosa medía unos 2,5 metros. El implacable chasquido que emitía me hizo temblar incontroladamente. La criatura levantó sus mandíbulas, mostrando 2 colmillos en forma de daga, y la clavó en el cuello de Satoshi. En ese momento tenía la mirada perdida en el espacio abierto y ya no hacía ningún ruido. El mordisco fue amargo y frío. Al ver que mi amigo se moría, respiré hondo y levanté mi arma. Sin pensarlo 2 veces me balancé desde la esquina y descargué las 6 cámaras de mi revólver en la espalda de aquel monstruo. De las 6 balas, solo 2 hicieron blanco en el abdomen de la criatura. Keiko, o debería decir ese monstruo, soltó un ruido fuerte y agudo. Mientras recargaba mi arma, saltó, arremetió contra mí. Pude recargar una bala y conseguí dispararle en las mandíbulas antes de que una de sus extremidades me derribara al suelo. La criatura gemía de dolor mientras intentaba atarme con sus telarañas, pero en cuanto vi que ellas salían de su abdomen herido, le di una patada en la parte donde le disparé con toda la fuerza que pude. Se revolcó en el suelo agonizando mientras yo saltaba para recoger mi arma.
Por desgracia, la criatura no solo era fuerte, sino también rápida. Había escapado antes de que pudiera fijar mi objetivo. Intenté perseguir al demonio durante un rato, pero la visión de Satoshi me hizo parar. Al ver que no podía soportar más el dolor, lo liberé de las telarañas con mi cuchillo. Sus extremidades estaban muy blandas y había perdido mucho peso. Le proporcioné los primeros auxilios básicos y lo saqué de aquel infierno. Cuando abrí la puerta del sótano y por fin pude ver las luces del barrio, empecé a gritar por ayuda como un loco. Los transeúntes que nos vieron llamaron a la policía y los agentes de guardia acudieron, seguidos por una ambulancia. Mis compañeros de la policía me arrastraron a la sala de interrogatorios. Mantuve la boca cerrada en lugar de hacer una declaración. Incluso me cuesta dar sentido a lo que vi. Si les decía la verdad sin pruebas, al minuto siguiente me encerrarían en un manicomio. El superintendente superior me lanzó un uniforme de repuesto y me dijo que me cambiara después de verme en un desastre infernal. Me señaló la ingle con la cabeza y fue entonces cuando descubrí que me había meado en los pantalones del miedo. Cuando terminé de cambiarme, el superintendente y yo hablamos en una de las salas de oficina vacías. No se inmutó cuando le conté todos los detalles que recordaba, sino que me informó de que este incidente se remitiría a alguien que pudiera ser de ayuda y que se pondrían en contacto conmigo lo antes posible. El caso nunca se cerró oficialmente para entonces. Aquel día todo el mundo tenía sus propias teorías sobre lo que nos había pasado, que iban desde guaridas de drogas ocultas, asesinos en serie, yakuzas y demás. Y eso fue todo. Después de 2 días renuncié inmediatamente. Volví al santuario antes de irme a Tokio para hacer borrón y cuenta nueva. Cuando llegué allí, el santuario estaba desordenado y vacío, con las paredes de madera pudriéndose y todas esas cosas, como si hubiera estado abandonado durante mucho tiempo. Tampoco volví a saber nada de Satoshi. Intenté ponerme en contacto con sus afligidos familiares una vez, pero todos me culparon de lo que le ocurrió, lo cual es comprensible. El caso nunca había llegado a la opinión pública por orden de los superiores. No era mi decisión, pero hasta entonces decidí mantenerme al margen, y esa fue la decisión más inteligente que he tomado desde entonces. Fin de la declaración. Tras el incidente, se llevaron a cabo inmediatamente operaciones de búsqueda e incautación en la zona. Uno de los agentes que investigaba el lugar encontró la trampilla situada debajo de dicho sótano. Sin embargo, al abrir dicha trampilla, el túnel se encontró limpio. No había rastros de supuestas telarañas ni sangre en el suelo. Lamentablemente, este suceso dañó la imagen de la posada y se vieron obligados a cerrar su negocio 6 meses después del incidente. El compañero del señor Chiba, Satoshi Umehara, falleció debido a las heridas insostenibles causadas en el cumplimiento del deber. La familia pidió que su fallecimiento fuera privado. Desde entonces, no se sabe nada más de ellos. Al igual que otros casos particulares documentados por la unidad, los elementos paranormales y la falta de información en torno al caso hicieron más difícil llegar a una conclusión sólida. La unidad estuvo a punto de considerar este caso como un caso frío, hasta que el 22 de junio del 2004 salió a la luz uno relevante. Se presentó una denuncia de desaparición en la prefectura de Shimane, y días después se encontró a la víctima colgada de un árbol con una cuerda alrededor del cuello. Los forenses demostraron que el hombre murió por asfixia,
y se apresuraron a dictaminar que se había quitado la vida. Sin embargo, los forenses asignados al caso estaban desconcertados por el origen de la cuerda, pues la cuerda utilizada para atar a la víctima reveló estar hecha de telas de araña. Final del informe. Saori Imagawa, investigadora de la escena del crimen 1. Unidad de Investigaciones Especiales, Oficina de Hokkaido. Recuerden que